clase número 5, el reino del sur. Ya vimos la semana pasada el reino del norte, cómo se divide, qué es lo que hace. Dios les envía profetas, ¿se acuerda? Que hay algunos libros que Dios, que están ahí, que son los profetas que fueron al norte. Dios envía profetas al reino del norte. ¿Para qué? Para que hagan teshuvá, para que se arrepientan. ¿Qué es lo que es teshuvá? Volver. Teshuvá es más que llorar y compungirse. El arrepentimiento hebreo es mucho más que el arrepentimiento griego. El griego llora, se derrama delante de Dios y dice, ya estoy libre. Me siento tan bien. ¿Ya? Pero el hebreo, ¿qué te dice? El original, que vuelvas a la palabra, que vuelvas a su fiesta, que empieces a guardar lo que él dijo que había que guardar. ¿Ya? Eso es teshuvá. Esa es la palabra arrepentimiento, que la vamos a ver porque en el reino del sur pasaron cosas similares. Entonces, dice aquí, en Primera de Reyes 11, 29 al 31, dice, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, ¿ya? Y estaba cubierto con una capa nueva. ¿Se acuerda que lo vimos? ¿Qué es una capa nueva? Un manto, un talit. ¿Te has visto a los judíos mesiánicos? Eso usaban. ¿Ya? No era un poncho a la chilena, era un talit. ¿Ya? Ellos usaban talit porque era un mandato. Entonces, ¿dónde qué? Ya. Y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Cada pedazo, ¿ya? Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo el Señor, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. ¿Ya? Esto no está ocurriendo por un tema político, porque al pueblo se le ocurrió. También hay un plan de Dios. ¿Ya? Porque ni una hoja se mueve sin que Dios lo permita, ¿verdad? Él controla todo. Y él tendrá, por Roboam, una tribu por amor a David, mi siervo. Mire, le dice una tribu, por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de las 12 tribus de Israel. ¿Ya? Dios elige que una tribu continúe y también una ciudad permanezca. Porque Jerusalén, ¿qué significa Jerusalén? Ciudad de paz, ciudad de justicia. Eso. Y en la tierra hay una pura ciudad de paz y una pura ciudad de justicia. Y esa se llama Jerusalén. ¿Ya? ¿Avancemos? ¿Ya? Dice, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de su mano, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo. Está hablando de Salmón, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Fíjese que Dios siempre exalta a quien guarda sus mandamientos. Dios siempre está exaltando a quien guarda sus mandamientos. Dios se agrada de aquellos. Y mis estatutos, pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, o sea, está hablando de 11, falta una, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, aleluya, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. ¿Ya? Ciudad que yo me elegí para poner en ella
mi nombre. Por eso la ciudad santa, la ciudad sigue siendo Jerusalén, siempre, siempre, ¿ya? Entonces, Roboán, hijo de Salomón, aquí tenemos dos nombres que yo antes me confundía. Cuando yo no entendía, yo confundía Jeroboam, Roboán, Jeroboam, Roboán, ¿quién es quién? Uno tiene que saber identificar bien. Roboán era hijo de Salomón y Jeroboam había sido siervo de Salomón. ¿Ya? Claro, y había sido siervo de Salomón y Dios le promete al siervo de Salomón que le daría 10 tribus para que formaran otro reino. ¿Ya? Para castigar a Salomón. Entonces, Roboam fue a Siquem. Siquem, si ustedes se dan cuenta, está acá arriba. O sea, el rey Roboam salió de Jerusalén, llegó hasta Siquem, ¿ya? Porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, habían tenido un problema, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam, y toda la congregación de Israel. Ahí dice, en el original dice Kehilá, y en el griego dice eclesía. O sea, si lo leyéramos al idioma actual, diríamos, y vino toda la iglesia de Israel. Porque la palabra eclesía viene de congregación, de Kehilá. Entonces la iglesia no es algo que nace después del Pentecostés. La iglesia siempre está. La iglesia nace en el monte Sinaí. Ahí es la primera vez que se nombra la palabra en el griego eclesía y en el hebreo Kehilá. Es la primera vez. ¿Ya? Entonces está diciendo congregación de Israel, iglesia de Israel. Y hablaron a Roboam diciendo, tu padre, la congregación, o sea, el pueblo de Israel, le dijo a Roboam, tu papá agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. ¿Se lo explico? Mira, tu papi nos puso multa, nos cobraba impuestos, trabajamos duro, el yugo que puso sobre nosotros era duro, mucho impuesto, disminuye eso, ablanda un poco aquello y te vamos a servir, vas a ser nuestro rey. ¿Ya? Eso es lo que le están diciendo, porque Salomón fue duro, para tener toda la riqueza que obtuvo, él se impuso, él ocupó artimañas, estrategias humanas para lograr que su reino fuera tremendo, ¿ya? Entonces, y él les dijo, idos, váyanse, y de aquí a 3 días, vuelvan. O sea, déjenme pensar, 3 días, ¿ya? Roboam dijo esto, y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, ¿ya? De Salomón su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Le preguntó a un consejo, ya, avancemos. Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirviereis, y respondiéndole buenas palabras, le hablares, ellos te servirán para siempre. ¿Ya? ¿Qué le dice los ancianos al rey? Le dice que no te sirvan ellos a ti, sino que tú sírveles a ellos. Sé buen rey. ¿Ya? Eso le dijeron los ancianos, sé buen rey. Háblales blando y te van a amar. ¿Ya? Aplaca un poco aquel yugo. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él. ¿Ya? Llamó a los cabros, llamó a los chiquillos y le dijo, chiquillos, ¿saben qué me está pasando esto? Me están pidiendo, ¿ya?
Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él respondieron así diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. Este es nuestro consejo, los cabros chicos. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. ¿Sabe lo que significa eso? Yo pondré más carga. El menor de mis dedos es más grueso que la espalda de mi papá. Si mi papá fue duro, yo voy a ser más duro. Ese es el consejo de los jóvenes para Roboam. ¿Ya? Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. O sea, si mi papá fue duro, yo voy a ser más duro. Ese fue el consejo de los jóvenes. Entonces, al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, ¿ya? Según el rey lo había mandado diciendo, volved a mí al tercer día. O sea, 3 días y voy a tener una respuesta. Ya había pedido consejo a los ancianos, ya había pedido consejo a los jóvenes. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio del Señor para confirmar la palabra que el Señor había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Se tenía que producir la división porque Dios había prometido a Jeroboam, te voy a entregar 10 tribus. Entonces, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿Qué parte? O sea, el pueblo dijo, miren, nosotros no somos de Judá. Y ustedes siempre van a estar reinando. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Nos vamos, ustedes se quedan solos, se van los impuestos y las recaudaciones, nos vemos, ¿ya? Y se marchan. Entonces Israel se fue a sus tiendas, ¿ya? Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. En las ciudades de Judá. Jerusalén está en tierra de Benjamín, que es lo que el hermano me decía delante. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel. ¿Ya? Cuando hablamos aquí ya se produce una división. Cuando hablamos de Israel, se está hablando del reino que se formó en el norte, porque ya el sur pasa a ser Judá. Entonces, cuando no entendemos eso en la Escritura y decimos Israel, los profetas dicen Israel, se nos produce una confusión de no entender la Escritura, porque cuando los profetas se refieren a Judá y a otros nombres que se les da a Judá, y Jerusalén está hablando del territorio del sur. Y cuando habla de Israel, habla de las 10 tribus que se fueron para el norte. Que se fueron para el norte. ¿Por qué? Porque el reino se dividió en 2. Se hicieron 2 reinados, el norte y el sur. Y en el sur quedó Judá, con capital Jerusalén. Con capital de Jerusalén. ¿Ya? Pero Jerusalén quedaba en tierra de Benjamín.
Así que los benjamitas, algunos se fueron para el norte y otros se quedaron. Entonces Judá reinó de Benjamín hacia abajo, ¿ya? Y Simeón, que está aquí, también estaba con los de allá. Las tribus se dividieron y aquí quedaron solamente Judá sola con una parte de Benjamín, porque Jerusalén está en tierra de Benjamín. ¿Ya? Si usted necesita hacer alguna pregunta, tiene que hacerla. Si usted... Porque yo puedo avanzar, y si usted no entiende, somos chilenos, y a veces por no quedar de no sé, mejor me quedo callado. A mí me pasaba en esto en el colegio, no entendía ni jota, y me quedaba callado y me iba sin saber una explicación. ¿Ya? Se está dividiendo el reino, y la palabra así lo señala. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Avancemos. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Hasta hoy. ¿Por qué hasta hoy? Porque en Israel, en este momento, no están todos ellos. En Israel están Judá y Benjamín. Si usted hace memoria, ¿de qué tribu era el apóstol Pablo? De Benjamín. ¿De qué tribu eran todos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo? Judíos. Todos judíos. ¿De qué tribu eran los profetas? Judíos. La mayoría. ¿Ya? ¿De qué tribu son los reyes? Judá. ¿Ya? Pero también vamos a ver 200 años y algo de reyes en el norte. ¿Ya? Entonces, hasta aquí se divide, ¿ya? Se apartó Israel de la casa de David. O sea, ¿es lo mismo Israel que judío? No. ¿Es lo mismo Israel que Judá? No. No es lo mismo. Quien mete todo a la misma licuadora, a la misma juguera y lo revuelve y dice esto es judío, no, está equivocado. Quien mete todo a la licuadora y dice esto es Israel, también está equivocado. Hay que saber entender la historia, lo que sucedió y quién se fue para allá, quién se fue para acá, para saber a quién le está hablando los profetas y cada libro. ¿Se le llama Israel solo por las 10 tribus o más bien por la primogenitura que llevaba Israel? Vamos para allá. ¿Ya? Entonces, y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, solo la tribu de Judá. ¿Ya? Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín. Ahí está. ¿Ya? Benjamitas se quedaron con Judá, pero algunos sí se fueron al norte, se salieron de ahí. ¿Ya? Entonces, mandó Roboam a reunir, ¿qué cosa? 180.000 hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel. ¿Ya? Y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra del Señor a Semaías, varón de Dios, ¿ya? Diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho el Señor, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra del
Señor. Entonces Dios provocó, ¿qué cosa? La división del reino. ¿Por qué? Vamos. Y aquí está. Roboán, rey del sur, Judá, y Benjamín, capital, Jerusalén. Se forma un reino, ¿verdad? Que queda solo en la parte de abajo, ¿ya? Y comienzan ellos, y los nombres que se le da, uno va a encontrar en la Escritura y en los profetas, los nombres que se le da a este reino. A veces es el reino de Judá, para un profeta, ¿ya? Que de ahí deriva la palabra judío, y de ahí viene también la palabra judaísmo, ¿ya? Pero el judaísmo viene de Babilonia, ¿ya? Entonces, también se le llama a este reino Jerusalén, Judea, casa de David, reino del sur. Mire, Ariel, los profetas se refieren a Ariel, ¿ya? Desleal. Dios le llama, ¿cómo le llama a Dios? Mire, Dios le llama, así le llaman los profetas y así le llama a Dios. Ariel, desleal, pérfida, a oliva, arco, atadura, loami y reyes. Ahí están los versículos donde Dios dice cómo son ellos. Lo más triste ahí es loami y desleal. Bueno, los demás también, ¿ya? Atadura. Y vamos a descubrir por qué le llama así. ¿Por qué le dice así? Mire, Jeremías 6:8. Me dijo el Señor en días del rey Josías. ¿Cuándo hablábamos de Josías? ¿Ayer? ¿Anoche parece? No me acuerdo. No aquí. Después parece. ¿En la casa? No. Con el Pablo parece. En días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ya. ¿A quién se está refiriendo el profeta con rebelde Israel? Al reino del norte. La rebelde Israel, porque se rebeló contra Dios. ¿Ya? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Quien no entiende lo que acontece con el pueblo de Israel, arriba en el norte, es que ellos empezaron a adorar imágenes. Entonces cuando Dios en los profetas habla de fornicación, es meterse con otro Dios. ¿Y por qué habla de árbol frondoso? Porque hacían ídolos de madera, ¿verdad? Adoraban los árboles frondosos. Hermano, entre comillas, tiene mucho que ver con el árbol del 25 de diciembre. Hasta aquí los cristianos le dan duro a Halloween, pero no se dan cuenta que Navidad es una farsa. Jesús no nació en Navidad. ¿Ya? Entonces, allí fornica y le llama rebelde, ¿ya? Y dije después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. O sea, el pueblo del norte se fue tras los dioses, el pueblo del norte se fue tras otros dioses, y los de acá que se quedaron, ¿qué hicieron? Al verlo, empezaron a hacer lo mismo. Empezaron a hacer exactamente lo mismo. ¿Ya? Pero no se volvió. O sea, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. ¿Por qué? Porque Dios les mandó profetas. Todos los profetas que le profetizan a Israel en el norte, le están diciendo, vuelvan, hagan techubá, vuelvan a la palabra de Dios, vuelvan a lo que fue establecido, se están desviando, se están yendo muy lejos. Hasta que fueron, ¿se acuerda? ¿El año? ¿Qué año? 722, gracias Víctor.
En el año 722 entran los asirios y se llevan a todos los del norte. Y esos del norte nunca volvieron, nunca regresaron. Nunca más regresaron. Entonces quedó solo en tierra de Israel Judá y Benjamín. Por eso cuando venimos al tiempo de Jesús, Él se encuentra con puros judíos y con los benjamitas. Igual tenía entendido antes de hoy que al dividirse el pueblo ellos se iban a otra tierra, ahora entendí que se quedaron en la misma tierra. En la invasión de los sirios, ¿se quedaron en la misma tierra igual? No, ¿Se fueron a otra tierra? se fueron. Fueron sacados. Fueron sacados. La tierra del norte quedó desolada. Ahí fueron. ¿Se acuerdan que lo que hablábamos de todos los profetas? Unos fueron al norte y otros fueron al sur. Unos profetas que fueron a predicarle. ¿Se acuerdan de algún profeta? Les mencioné dos yo que no están no tienen ningún libro, pero aparecen. Elías y Eliseo. Imagínense la contaminación, que el reino del norte tenía sacerdotes de Baal. Pareciera que Elías anda en una tierra extraña peleando contra dioses extraños. No, está en su propia tierra. Así Israel, el norte, se comportó. Por eso le dice que fornicaron. Porque se fueron detrás de otros dioses, de dioses de madera, de dioses de piedra, levantaron altares en los cerros, en las partes de arriba, empezaron a hacer sacrificios y de ahí viene. Y eso venía desde antes. Si usted va al Salmo, cuando dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿qué es lo que veía el salmista? Que en los montes algo había. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Él lo que estaba viendo que ahí habían sacrificios a otros dioses. Y el salmista dice, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Entonces estaba cumpliendo con el mandamiento de no tener otros dioses. Eso es lo que está hablando ese salmo. Pero por no entender el contexto de la historia, nos suenan románticos, pero no los entendemos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Entonces, el pueblo buscaba socorro en dioses ajenos, más el salmista dice, mi socorro viene, que hizo los cielos y la tierra. Esa misma fornicación, ahora uno entiende claro que es idolatría. Entonces, esa misma fornicación es de la que habla en Hechos 15. Contaminado ahí. Amén, amén, amén. No atribuyen la inmoralidad. No, claro. Por no entender el contexto, por no entender la historia, por no revisar lo que pasó. Entonces, el pueblo ¿se acuerda quién fue? Acá, profetas, ¿ya? 4 profetas, y profetas que no escribieron, que están ahí, que Elías y Eliseo, ¿ya? Pero hubo un profeta que no fue ni al norte ni al sur. Fue a Tarsis, fue a Nínive, a la capital de Siria, a una tierra extraña. Por eso él no quería ir. Señor, ¿cómo me mandas a decirle a los sirios que se arrepientan? Si, cuando uno ve un poquito más, no me voy a meter ahí, son descendientes directos de Nimrod, del creador. Una nota, Babel, ¿cuántos saben qué significa Babel? Confusión de lengua, eso es lo que enseña todo el mundo. Babilonia. Ya. La traducción original de Babel es la cuna de los dioses, donde nacen los dioses. A nosotros nos llega una mala traducción y nos quedamos con eso. Babel, confusión de lengua, porque ahí Dios confundió las lenguas. ¿Por qué lo hizo? Porque ahí nacieron los dioses. Porque Nimrod levantó una torre y él se estaba levantando por sobre y fue el primer hombre, dice la Escritura, que fue el primer hombre fuerte. Fue el primer hombre fuerte sobre la tierra. ¿Y qué es lo que hizo? Él se rebeló contra Dios.
Lo que Nimrod hizo fue rebelarse contra Dios y él fue el primero en crear, amados hermanos, y esto es duro, la Trinidad. Él creó, Nimrod pasó a ser Baal, el sol, Semiramis y Tamus. Semiramis, la esposa de Nimrod, ¿ya? Que pasa a ser después Ishtar, ¿ya? O Astarot, según el tiempo. Y pasan a ser los dioses trinos. Y de ahí Egipto también tiene Trinidad. Y todos los imperios tienen Trinidades. Por eso Dios aparta a Abraham y le dice, Abraham, sal de ahí. Sal de ahí. ¿Ya? Sal de ahí porque te conviene. Y al pueblo de Israel, Dios le dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ese oye, el Shema, es oye y obedece. Shema significa oír con obediencia, no solo escuchar. Por eso Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escucha Israel y obedece. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Por eso cuando vienen los imperios delante de los judíos que trataron de mantenerse, cuando vino Roma, y ahí me adelanto en la historia mucho, cuando viene Roma trata de doblegar a los judíos con sus dioses, con 3 dioses. Entonces un judío ya estaba todas las mañanas, al levantarse ellos oran, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. En la mañana, al mediodía, al acostarse. Por eso se mantuvieron. Si son el primer pueblo, el pueblo hebreo es el primer pueblo monoteísta. Monoteísta, un Dios, porque hay solo un Dios. Y el apóstol Pablo lo dice, y vuelvo al tiro, el apóstol Pablo dice, porque le dice a Timoteo, no te confundas, Timoteo, tenemos a un Dios y a un mediador entre Dios y los hombres. Y a un mediador. A Jesucristo, hombre. ¿Ya? Entonces, volvemos. ¿Qué sucede con Jeremías? Jeremías está hablando al Señor que la rebelde Israel se fue y fornicó con otros dioses, con los dioses de allá. Si Dios había apartado a un pueblo para que estuviera con él nomás. Y ellos no quisieron más dioses. Entonces, y se da cuenta, pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, está hablando del norte, yo la había despedido y dado carta de repudio o de divorcio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. ¿Ya? En los reinos de Judá, sí. Ezequiel, podemos leer Ezequiel 23, anótelo, usted léalo. Ezequiel 23, Zacarías 9:13, Oseas 1:9. No sé si están, estos textos no están. Ya, mire. ¿Alguien puede leer Ezequiel? Pero es muy largo, 23, entero, anótelo. Oseas 1:9. Ya, le gané. ¿Ya? Oseas 1:9. ¿Quién lo lee? ¿Fuerte? Y dijo Dios, ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni seré vuestro Dios. Amén. Es solo para saber qué significa Loami. Vosotros no sois mi pueblo. ¿Ya?
para entender el contexto tiene que leer el texto completo, es solo darle señales de qué es lo que está aconteciendo. El pueblo se está divorciando de Dios. El pueblo de Israel, las 10 tribus, lo que hicieron con su fornicación, con su idolatría, fue divorciarse de Dios. Porque Dios dice del principio, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Rompieron el pacto. Rompieron el pacto. Mire, ¿qué significa dar cartas de divorcio o dar cartas de repudio? Cuando usted se casó, a usted le colocaron un anillito y usted hizo un pacto de unidad, de unión. ¿Y en qué consiste ese pacto? En fidelidad. El pacto se basa en fidelidad. El hombre promete protección sobre la mujer y la mujer promete ser fiel. ¿Verdad? Imagínense, ¿por qué se produce la mayoría de los divorcios y los rompimientos de los matrimonios? Por infidelidad. Porque la Escritura lo menciona. Es muy difícil, es complicado el tema de la restauración de un matrimonio que ha habido infidelidad. Porque la Escritura dice, esa tierra queda profanada. ¿Verdad? Entonces, sanar esa tierra es complejo. No hay imposible para Dios. Pero entonces, me dejaron a mí, dice el Señor, en el profeta, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas rotas, que sacaban un poco de agua, hicieron sus propios pozos, sacaban un poco de agua, pero luego el pozo se secaba. Y yo les tenía agua viva. ¿Qué es lo que dejaron? La palabra de Dios. El agua viva representa la palabra de Dios. La comida representa la palabra de Dios. Por eso Jesús después dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca de Dios. Y eso es lo que el pueblo había dejado, la palabra de Dios, lo establecido por Dios. Y se va detrás de ídolos. Sigamos. Entonces, en el sur, ¿ya? Comienzan a hacer el reino del sur, este reino del norte, en el año, se divide en el 930 y en el 722 es sacado. Dios dice, no más con ustedes. Se acabaron los profetas, se acabó el reino, viene a Siria. Ahora, ¿se acuerdan quién fue a Siria a predicar? Jonás. ¿Por qué fue a Siria a predicar? Porque los asirios eran un pueblo salvaje. Era un pueblo salvaje que ellos cuando entraban a conquistar, ellos arrasaban con todo, exterminaban todo. Entonces Jonás fue y les llevó un mensaje de parte de Dios que se arrepintieran. Eso los amortiguó un poquito y cuando ellos entraron y avasallaron con esto, no los mataron a todos. Los llevaron cautivos, los sacaron de ahí, se los llevaron a sus comunidades, a sus tierras que ellos dominaban y no los mataron. Por eso Jonás fue a Nínive. Entonces, Dios, ¿por qué? Porque no era la intención de Dios destruirlos, destruir a las 10 tribus. Entonces, ¿por qué? Porque él le había prometido que Efraín iba a ser una multitud de naciones, de goyines. Exacto. Dios va tejiendo su plan y esto está a través de toda la historia, de toda la escritura. Pero como leemos solamente versículos y ni lo entendemos, hay que ver la historia, ¿ya? Entonces, Judá comienza a hacer lo mismo que hicieron en el norte. En el norte estuvieron 215 años aproximados, 207, 209 años parece que fue. 209 años de reino, e hicieron lo malo, se apartaron de Dios. Y Dios les dijo,
nos vemos, usted no es más mi esposa, usted no es más mi pueblo, se van. Y Dios dice en Jeremías, mira, ¿viste lo que pasó en el norte? Sí, y ahora mira lo que están haciendo esto en el sur. Están haciendo lo mismo. ¿Ya? Cuando usted lee Los Reyes, ¿alguien ha leído Los Reyes? No importa que no lo entienda, pero usted ve el final del rey y dice, y hizo lo malo delante de Dios. Y no siguió los caminos de su padre. E hizo lo malo delante de Dios. Y así se repite, hasta que llegamos al rey Josías. El rey Josías era de 8 años y comenzó a reinar. ¿Por qué? ¿Por qué reinó el rey Josías a los 8 años? ¿Por qué lo pusieron tan joven? Porque era un reino heredable. Y tú heredabas, el hijo heredaba el reino cuando moría el padre. Entonces, el rey Josías a los 8 años quedó huérfano. Por eso un niño. Al quedar huérfano, él tiene que asumir, porque es la heredad. Entonces, el rey Josías, ¿alguien sabe las reformas de Josías? El rey Josías fue guiado por 2 profetas. Y uno de esos profetas tenía 13 años. A los 13 años, Sofonías aconsejaba a Josías. Lo aconsejaba. Y le decía, hay que derribar los altares. Hay que sacar lo que no es de Dios, hay que sacarlo. Y Josías se levantó y empezó a derribar los altares y a eliminar todo lo que... Y fue él y celebró. ¿Qué celebró? Celebró Pesaj. Celebró Pascua. Eso fue en el sur. ¿Ya? Porque fue el único rey que hizo reformas. El resto tuvieron un periodo bueno, hubo un periodo bueno, pero el resto fueron... Todos hicieron lo incorrecto. El otro profeta que estuvo con Josías, y de ahí lo vamos a ver, porque va a aparecer en la fecha, fue Jeremías. Jeremías también estuvo con el rey Josías. Así que, hermoso poder saber aquellas cositas, pequeñas cositas. También era un joven, estaba recién comenzando. Pero Dios los levantó desde niño y los puso como consejeros de un rey niño. Y fue el único reino que hizo lo correcto. Es hermosa esa historia. Claro, que hablábamos de los jóvenes que habían aconsejado a Robán y le aconsejaron Pura lecera. Pura. Eso es. El consejo siempre tiene que ver conforme a la Escritura. Correcto. Mira, hubieron buenos reyes, pero que no hicieron nada. Entonces, cuando la Escritura dice, el que no junta, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado como pecado. Entonces, aunque haya sido bueno y no lo hiciste, estaba a tu mano, se te está contando como una falta. ¿Ya? Entonces, sigamos, ya saben ya cómo les dicen a los del sur, ¿ya? Los judíos, Jerusalén, Judea, casa de David, reino del sur, ¿ya? Y más profundamente, a Ariel, desleal, me imagino que es perdida y no es pérfida, eso es culpa del escriba, ¿ya? Abolida, arco es importante, Zacarías 9:13, arco es importante, eso tiene conexión con el norte. Arco tiene conexión con el norte, ¿por qué? Porque ¿quién se quedó para siempre? Judá, ¿verdad? ¿Y quién se fue a las naciones? Efraín. De un arco, ¿qué sale? Las flechas. Entonces, Efraín, que Jacob le había prometido que iba a ser multitud de naciones, todo el norte se llama Israel,
casa de Jacob, casa de José, ovejas perdidas, paloma incauta, ebrios. Así le llaman los profetas a la casa del norte. Y también le llaman Efraín. Cuando el profeta dice casa de Efraín, está hablando de Israel, la parte del norte. Casa de Efraín. ¿Ya? ¿Cuál era el propósito de Dios con la casa de Efraín? Multitud de naciones. Entonces, esto es una flecha, estas son flechas que salen expulsadas a todas las naciones del mundo. Porque nunca más regresaron. Nunca más volvieron. Y en el sur están haciendo exactamente lo mismo. ¿Ya? Y Dios le empieza a mandar profetas también. Empieza a levantar. ¿Avancemos? ¿Ya? Entonces, al norte, ¿cuál era el mensaje de los profetas para el norte? Que hagan techubá, que vuelvan a la palabra. ¿Ya? Y al sur, el mensaje es que hagan techubá, pero de todo corazón, porque los judíos se quedaron, pero hacían como que eran, pero no eran. Tú me es más justa, le dijo el Señor a Judá, me es más justa tu hermana, el norte, que decidió irse, que me dijo, chao, no quiero nada contigo. Me es más justa tu hermana que tú, que te quedaste fingidamente, le dice el Señor. Fingidamente, con un amor fingido, Entonces, wow, por último los otros dijeron, ¿sabes qué? No queremos ser más tu esposa. Nos vamos detrás de otros pueblos, detrás de otros dioses, y el Señor los tuvo que despedir, pero Judá se quedó, y Dios que conoce los corazones, sabe quién lo hace de verdad. Usted puede participar, usted puede querer hacer los mandamientos, pero Dios sabe si lo hace fingidamente. Entonces le manda a los profetas al sur para que regresen no que ellos se hayan ido, si ellos se habían ido de la palabra, y estaban levantando también altares y otros dioses. Entonces le dice, vuelvan, pero de todo corazón, porque tenían el templo y ellos iban al templo, no, nuestro Dios, pero se iban para la casa y eran otras personas. La palabra de Dios es extraordinaria, o sea, no podríamos acusarlos a ellos de ser traidores, nos vemos reflejados en la palabra. Amén. Desleal, pérfida. Qué bien. Entonces está bien escrita. ¿Está bien? Amén. Amén. Entonces, el mensaje de los profetas para el sur fue que regresen, que hagan techubá, porque arrepentimiento es techubá, ¿ya? Y que lo hagan de todo corazón.